Buenos días, hermanos. Es lindo poder separar este tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios todos juntos. Por ahora seguimos por este medio, pero confiamos que pronto vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos. Les quería compartir un pasaje que esta semana ha sido de mucha bendición para mí, que nos invita a alabar a nuestro Señor, a acercarnos a Él con una actitud de adoración y poder descansar en Él y en sus promesas. Y dice en Filipenses 4, 4 al 8, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Vamos en este momento a alabar a nuestro Señor. Es la mejor manera de considerar todo lo bueno, todo lo justo, cuando reconocemos a Dios mediante nuestras alabanzas y nuestra adoración a Él. Oremos antes de empezar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos trae paz y descanso, y tus promesas nos llenan el corazón, Señor. Gracias porque podemos presentarnos a ti en oración y ruego, confiando en que nos escuchas, Señor. Sabemos que hay muchas personas pasando dificultades, pruebas, y confiamos, Señor, que también tu palabra, como hemos leído, llevará paz a sus corazones, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos que llenes los corazones de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Y en este momento recibe nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, que sale de lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Exaltemos a nuestro Señor todos juntos. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantaré, con júbilo cantaré. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantaré, con júbilo cantaré. Con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantaré, con júbilo cantaré. Con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios,
Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Sigamos alabando y adorando a nuestro Señor, recordando que Él permanece fiel a sus promesas porque Él es Dios. Él cumple su palabra porque Él es un Dios fiel y verdadero. Reconozcámosle a Él y alabémoslo con todo nuestro corazón. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Ahora damos pase al pastor Javier, que tiene un momento especial que presentarnos. Buenos días, querida Iglesia de Monterrico. Gusto en saludarles a través de este medio, como siempre, grabando aquí en el Templo de Monterrico para tenerlo como referencia con todas las medidas de bioseguridad. No hay cultos presenciales todavía, pero oramos, añoramos el tiempo en que podamos volver cuando los dispositivos del gobierno y de nuestra denominación de la Alianza en el Perú así lo permitan. Mientras tanto, sigamos orando, que Dios permita que nos guarde y proteja y sane a quienes están enfermos, hospitalizados o en UCI. Dios tenga misericordia de ellos. Esta mañana, antes de escuchar la predicación de la palabra, queremos estar comunicándoles una muy buena noticia de la obra misionera. Después de 9 años de estar apoyando desde el inicio de la obra de la Alianza en Manchester, nuestros misioneros, Juan Carlos y Gema Parodi, nos han compartido que el Señor les ha contestado sus oraciones. Ellos oraban y pedían para que Dios les permita tener un local alquilado
porque se reunían en un centro comercial alquilando un local por 1 o 2 horas, domingo 1:30 de la tarde, horario inadecuado, local inadecuado, y el resto de la semana no tenían un local donde reunirse, sino en las casas. Bueno, gracias a Dios, después de 9 años, consiguieron de forma realmente, claramente de Dios, señaladamente con intervención de Dios, un muy buen local. Es un local donde va a poder funcionar una cafetería, van a poder tener los cultos, van a poder tener clases, va a poder funcionar una cafetería para también a través de ella hacer contacto con la gente nueva, evangelizando, discipulando. Este local está muy bien ubicado en Manchester, está cerca al barrio donde están los edificios de los estudiantes universitarios que vienen del exterior, de todo el mundo, y al lado de un barrio de iraníes que han emigrado a Inglaterra. Así que alcanzando en su visión multiétnica y multicultural, Dios los ha puesto en el medio de todos ellos. Así que ellos nos han mandado un video, ahí nos cuenta que ya en enero recibieron las llaves, y lo que queremos es escuchar lo que Dios está haciendo. Dios les ha provisto este local, los ha bendecido, queremos que conozcan la bendición de Dios, la puerta que se ha abierto, y oremos para la implementación, equipamiento del local, pero además equipamiento espiritual de la iglesia para que tenga la visión para alcanzar a los nuevos y hacer un impacto evangelizador en Manchester apenas esté menguando la pandemia allí también. Veamos este video. God is doing a great thing here in Manchester. As we look around, we're aware that there are nations in the city that have yet to join us in the fellowship of believers because they have yet to hear about Jesus. We have a real heart for a multicultural church in Manchester and ministry to reach out to internationals. That's both students and asylum seekers, it might be families in the area. We are so excited because this is going to open a lot of doors, opportunities to bless so many people. We want to see God's kingdom come here on earth as it is in heaven. We want to reach out from this place to the city of Manchester. Hola a todos, venimos en este momento a haceros partícipe de algo tremendo que Dios está haciendo aquí en Manchester y en especial con este grupo pequeño, esta pequeña Belén Efrata que Dios ha escogido para maravillarnos poniendo un lugar, un edificio que además de iglesia va a ser servicio a la comunidad con cafetería y que tiene muchas oportunidades de servir. Pero estamos realmente fascinados con Dios porque no había muchas posibilidades y está en un lugar súper estratégico. Por un lado tenemos todas las universidades y por otro lado tenemos una zona que es todo de mundo digamos musulmán o gente de fe de muchas diferentes, no solo Islam, sino de muchas diferentes religiones, y la verdad que es una oportunidad para compartir el Evangelio con ellos. Es un lugar súper estratégico y estamos emocionados de cómo Dios va a llevar a cabo su plan a través nuestro. Una de las cosas del proyecto del centro ministerial en Manchester es el hecho de que nosotros en esta época, en este tiempo, como ustedes también lo han experimentado en medio del confinamiento, Dios no está en confinamiento. Una de las cosas que hemos visto es la mano de Dios proveyendo, moviendo el corazón de gente que está lejos de nosotros, que no nos conocían, dándonos la gracia, el favor para que ellos puedan tener la visión de poder invertir para comprar este local y también reducir la renta de lo que podría costar este local para que podamos expresar el amor de Dios a mucha gente en esta ciudad. Así que vemos que Dios de alguna manera ha juntado todo un despliegue de gente de diferentes naciones para poder llevar otras naciones que viven aquí en Manchester a los pies de Jesús. Así que estamos muy emocionados de ver la mano de Dios. Estamos muy emocionados de ver a la iglesia, que aunque somos una iglesia pequeña, que humanamente hablando no podría llegar a tener esta posibilidad de tener un local en el corazón de la comunidad inmigrante mayor en esta ciudad. Así que vemos que Dios, después de muchos años de sembrar de la semilla del Evangelio, ahora el fruto nos está dando, viendo esta gran oportunidad para nosotros. Y bueno, si queréis participar de ello, buena es orar. Creemos que Dios tiene un plan detrás que todavía no alcanzamos a ver.
y otra, pues financieramente hay muchos retos aquí todavía. Así que os invitamos a participar de ellos, y aún si queréis practicar vuestro inglés o hacer de voluntarios, va a haber en la cafetería y muchas oportunidades, así que estar en contacto con nosotros y seguimos compartiendo de las maravillas que ya está haciendo Dios en una ciudad que es multiétnica y que tratamos de traer la alabanza, que se la trae en diferentes idiomas para tener ese cielo aquí en este tiempo. Gracias, saludos y bendiciones. Adiós. Gracias al Señor. Como ven ustedes, es un video desafiante, inspirador, ¿no? Qué tremendo como esta pareja en Hong Kong se entera de que ellos quieren, como iglesia, alquilar un local, y en lugar de venderlo, se lo dan en alquiler y le dan además solo el 50% del costo mensual. Gracias al Señor. Gloria a Dios por ello. Pues ahora queremos animarles a orar para que Dios nos permita apoyar la iglesia de Manchester en esta nueva etapa en la que estamos. Oremos para que el Señor les provea, los bendiga y los equipe para la extensión de su reino. Gracias al Señor por esta respuesta de oración. ¿Qué tal si oramos por ellos? Que Dios bendiga la obra en Manchester. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Señor de la iglesia, Señor de la historia, Señor de las misiones. Te pedimos que tu mano buena que ha abierto la puerta de este local en Manchester equipe materialmente con el mobiliario y lo necesario para que se reúnan allí apenas puedan, pasada la cuarentena. Y además equipe a los pastores Juan Carlos, Gemma, sus líderes, dándoles la fe, la gracia, la oración, la visión, la compasión para evangelizar tanto a los estudiantes universitarios como a las familias iraníes, como a familias británicas que se conviertan también a través de la predicación del Evangelio allí en Manchester. Bendice a tus siervos, Parodi, provee lo que necesitan. Gracias por ser parte de esta historia tuya en Manchester. Damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Qué buena noticia de misiones en medio de tantas dificultades. Y ahora dispongámonos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor a cargo del pastor Roberto Pérez Roca. Gracias, Pastor Javier, por darnos estas lindas noticias de Manchester. En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie y lo hacemos en un día muy especial. Hoy, 14, se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Y la serie que vamos a estar tocando sobre el libro de Amós es una serie que enfatiza sobre lo que es el amor al prójimo. La Biblia enfatiza que no es posible solo amar a Dios, sino que el amor a Dios siempre va a llevarnos a tener una buena relación con nuestro prójimo. Por esto, cuando alguien se acercó a Jesús, y lo podemos ver esto en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos 36 al 40, le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este equilibrio es el que Dios quiere que podamos nosotros desarrollar. Un equilibrio entre nuestro amor y nuestra comunión con Dios y nuestro amor y comunión con nuestro prójimo. Por esto vamos a estar desarrollando los siguientes temas dentro de la serie de Amós. El primero, que corresponde al día de hoy: a más cercanía, mayor responsabilidad. El segundo, controlando el enojo desmedido. El tercero, cuidándonos de la ambición insensible. Y el cuarto, evitando el trato injusto con nuestro prójimo. Entonces, estos van a ser los temas que vamos a tratar durante este mes en relación al libro de Amós. En esta mañana vamos a entrar a nuestro primer tema, que, como ya lo hemos mencionado, es mientras más cercanía, mayor responsabilidad. El pasaje de Amós en el capítulo 1, versículos 3
en adelante, hasta el versículo 8, dice así: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Prenderé fuego en las casas de Hazal y consumiré los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén. Y los gobernadores de Bet-Adén y los del pueblo de Siria serán transportados a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Edom y el resto de los filisteos perecerán. Así ha dicho Jehová el Señor. Es muy interesante ver este pasaje en el cual Dios usa al profeta Amós para comunicar un juicio a 3 naciones específicas. La primera es Siria, la segunda es Filistea y la tercera es la misma Israel o el reino del norte. Amós es un nombre muy particular. El significado del nombre de Amós es uno que lleva una carga. ¿Quién era Amós? Amós era un hombre sencillo, un pastor de ovejas, pero un hombre que siendo pastor de ovejas fue llamado por Dios para proclamar un mensaje profético y particularmente un mensaje de justicia y de juicio que tenía que ser comunicado a todo el pueblo de Israel y a las naciones vecinas. Lo que hace Amós es comunicar el sentir de Dios, la indignación de Dios sobre las acciones de los pueblos. ¿Por qué es que Dios manifiesta este juicio a todas estas naciones en este tiempo en particular? Tenemos que decir que las razones es porque estas naciones se habían alejado, no habían tomado la palabra de Dios. Particularmente vemos de que las naciones, particularmente Siria, había sido cruel y no habían respetado los derechos elementales de todo ser humano. Ellos habían tratado con crueldad a los pobladores de Israel que limitaban con sus territorios y muchos de ellos, huyendo de situaciones desfavorables, encontraron en Siria no un apoyo, sino por el contrario, tortura, martirio. Y Dios no es ajeno a estas acciones violentas. Por esto vemos de que Dios, a través del profeta Amós, recita una fórmula que el profeta repite una y otra vez en su profecía. Él dice, por 3 pecados y por 4 pecados. La suma, 3 más 4, es 7. Y esto dentro del lenguaje profético es algo simbólico, que simboliza que las malas acciones, que la violencia de estos pueblos había rebasado, había colmado la paciencia de Dios y por lo tanto Dios había determinado juzgarlos. También el profeta dice, yo no revocaré su castigo, de tal manera que Dios lo que les está manifestando es de que este juicio a Siria, a Filistea y también al pueblo de Israel era un castigo justo por las cosas que ellos habían hecho en contra de los más débiles, en contra de los oprimidos. Contra Damasco vemos que
resalta la crueldad que ellos habían tenido. Amós manifiesta en su proclamación, en su predicación, la preocupación de Dios por los pobres, por los que sufren. Como ya hemos dicho, el nombre de Amós es aquel que lleva una carga. Y esta particularmente, la preocupación por el pobre, por el que sufre, por el que es abusado, por aquel que es maltratado, por aquel que no se le consideran sus derechos. Esta era la carga del profeta Amós. Amós muestra la indignación de Dios por las acciones injustas que se habían dado contra el pueblo de Israel, pero también las acciones injustas que el pueblo de Israel había cometido con los extranjeros y entre sus propios ciudadanos, porque Dios había sido muy claro en enseñar leyes humanitarias que tenían como propósito buscar el bienestar del huérfano, de la viuda, del extranjero, de aquel que no tenía recursos. Esto estaba claramente enseñado en la ley. Sin embargo, el pueblo de Israel no tuvo en cuenta estos mandamientos, no tuvo en cuenta estas leyes. Por ello, también, junto con las naciones vecinas, es objeto de indignación y del juicio de parte de Dios. Por esto, Amós proclama que es necesario un cambio de actitud. Por esto dice: buscad a Jehová y vivid, aborreced el mal, amad el bien. Vemos que esta es una proclama que busca un cambio de actitud, un arrepentimiento, que dentro de los pueblos, incluido Israel, haya una sensibilidad que debe comenzar por el entorno más cercano, por la familia, y que se proyecta en obediencia a Dios hacia la comunidad y aún hacia nuestro trato a las naciones. Vemos que Dios muestra su indignación en este pasaje contra los filisteos. Los filisteos siempre fueron un pueblo violento, un pueblo contrario a Israel. Pero la acción que es objeto del juicio de Dios contra los filisteos es que ellos esclavizaron al pueblo y lo vendieron a otros pueblos, les privaron de su libertad para poseer sus tierras, para posicionarse en sus tierras, y toda esta gente la vendieron como esclavos. Dios, en su indignación, no puede permanecer mudo, no se cruza de brazos. Dios está atento a estas acciones injustas, y es por eso que envía a su profeta para que anuncie el juicio de Dios sobre las malas acciones de Filistea, de Siria y del mismo pueblo de Israel. Si podemos hacer un resumen de este pasaje, vamos a encontrar cuatro principios que claramente son mostrados en este pasaje. El primero es que Dios no tolera la injusticia y la maldad. Dios no tolera la injusticia y la maldad, y emite un juicio en contra de aquellos que ejecutan la maldad, pero también aquellos que permiten que estas acciones malvadas se den. Es un juicio también contra aquellos que permanecen impasivos, que no reaccionan, que dejan ser a aquellos que operan con maldad. Un segundo principio es que Dios defiende al débil y aquel que sufre. Dios siempre va a estar al lado de aquel que es indefenso, de aquel que sufre, y particularmente aquel que sufre injustamente.
Un tercer principio es que Dios nos exhorta a llevar la carga de la justicia como Amós. Dios no quiere que sus hijos, que su pueblo sea indolente, sino que se identifique con ese carácter justo de Dios, de tal manera que cuando veamos acciones injustas, algo impropio, reaccionemos, levantemos nuestra voz y nos identifiquemos con la justicia, con lo correcto. Un cuarto principio, entender que Dios es justo y fiel, y Él no permitirá la impunidad. Vivimos en un mundo en donde muchas acciones injustas caen en la impunidad. Muchos hombres, naciones malvadas, se ríen de la justicia. Sin embargo, Dios, el Dios Todopoderoso, no va a permitir la impunidad y la maldad será castigada por Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo y fiel y Él hará justicia a aquellos que fueron tratados injustamente, oprimidos por otras personas o naciones. Estos 4 principios creo que es importante que los tengamos en cuenta, no solamente como una referencia de las enseñanzas de Amós, sino que estos principios nos enseñan a nosotros hoy algo muy interesante. Por esto, en este tercer punto, vemos qué cosa es lo que Amós nos enseña, nos desafía a nosotros hoy. Y lo primero que tenemos que captar es que a mayor cercanía tenemos más responsabilidad. ¿Y cómo interpretamos esto? A mayor cercanía, mayor responsabilidad. Hay 2 ámbitos que cada uno de nosotros como personas y como congregación debemos tener en cuenta. El primero es un ámbito familiar y el segundo es un ámbito social o nacional. Aquí cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es nuestro trato con las personas que están cerca a nosotros? Y cuando pensamos en las personas que están cerca de nosotros, la primera persona podría ser nuestro cónyuge, el esposo o la esposa. ¿Tengo un buen trato con mi esposo, con mi esposa? ¿Tenemos una buena relación entre nosotros? ¿Podríamos decir que tengo un trato justo con él, con ella? Cuán importante es darnos cuenta que Dios quiere que la justicia comience por casa, por nuestras relaciones más cercanas. Dios nos manda a cuidarnos, a respetarnos, a considerarnos el uno con el otro. Y cuán importante es que la justicia, la equidad, el amor comience de nuestras relaciones más cercanas, de las relaciones con el esposo, de las relaciones con la esposa. Preguntémonos, ¿actúo justamente con mi esposo, con mi esposa? ¿O es allí donde muchas veces comienzan las discordias, las injusticias? Es allí donde comienzan muchas veces nuestros más serios problemas. Es triste ver en la televisión, en los noticieros, que la violencia familiar es algo que está siempre presente en nuestra nación, en nuestros hogares. Este es el primer ámbito al cual Dios nos llama a actuar y el primer ámbito en el cual como cristianos tenemos que aplicar la justicia. Un trato justo, un trato amoroso, un trato respetuoso con nuestro cónyuge, con nuestros seres queridos. Un segundo ámbito es la relación con nuestros hijos. Nuestro deber como padres es el cuidar de ellos, instruirlos en los caminos del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando esa relación con nuestros hijos no es una buena relación?
A veces estamos distantes, alejados de nuestros hijos, no tenemos una buena comunicación y no pasamos tiempo con ellos. Cuán importante es que podamos nosotros estar cerca de ellos, que podamos compartir con ellos y que podamos tener el deseo, la voluntad para que podamos suplir sus necesidades, sobre todo emocionales, espirituales. Entender que no es solamente comprar cosas, darles cosas materiales, sino que hay muchas cosas emocionales y espirituales que nuestros hijos necesitan de nosotros. Si ampliamos el círculo, vamos a encontrar a nuestros padres. Vivimos tiempos de mucha necesidad y cuán importante es que nosotros estemos atentos a las necesidades emocionales, económicas, espirituales de nuestros padres y que no seamos hijos lejanos, indiferentes, hijos que no muestren una preocupación, una carga por aquellos que nos trajeron al mundo. Cuán importante es que tengamos presente también a nuestra familia extendida, que podamos mostrarles un amor práctico y que podamos estar atentos a lo que ellos están viviendo en estos momentos duros que vivimos como familias y como naciones. Una buena pregunta sería, ¿tus familiares cuentan contigo? ¿O tú eres alguien que queda siempre al margen? Esa persona de la cual tus familiares dicen, no cuentes con él. Pero qué hermoso y qué diferente sería que toda tu familia diga, sí podemos contar con él. Él nos va a ayudar. Él va a buscar una solución. Él es alguien en quien podemos confiar y quien nos puede apoyar. Dios quiere que en ese círculo cercano, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, en amor y obediencia a Dios, podamos ser personas activas, podamos ser personas que de acuerdo a las enseñanzas divinas, podamos encarnar el amor, la solidaridad, la justicia, que reflejemos ese carácter divino en la esfera más íntima que es la familia. Pero hay una segunda área que tiene que ver con el ámbito social. Y cuando hablamos del ámbito social tenemos primeramente que ver las personas que trabajan con nosotros, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Te ven como una persona en la cual ellos pueden confiar? ¿Una persona con la cual podemos tener una colaboración amistosa? ¿Una persona con la cual ellos pueden contar? ¿Que les pueden contar sus problemas, sus necesidades? ¿O te ven simplemente como alguien que viene, trabaja al lado de ellos, marca su tarjeta y se va? ¿Cuán importante es que dentro de ese ámbito social nosotros podamos ser personas que aporten, personas confiables, personas que en tu centro de trabajo no solamente te ganes el aplauso, la amistad de la gente, sino que cada persona pueda decir, él, ella es una persona que aporta a la institución, que aporta a la compañía, que aporta al negocio, y una persona en la cual podemos encontrar ayuda, apoyo, consejo. Dios quiere eso de nosotros, lo mismo que nuestros vecinos. Hoy en día muchos de nosotros vivimos en edificios, condominios, y una de las cosas que es característica de esto es que casi muy poco nos conocemos, que casi no sabemos quién es quién. Solamente nos conocemos como el propietario del número tal, pero no conocemos más, no conversamos con las personas, no nos integramos. Y lamentablemente cuando sucede un evento, un robo, alguna falla en algún sistema,
somos poco solidarios. Pero qué diferentes es cuando, como vecino, la gente puede decir: yo sé que cuento con, no mi vecino, mi amigo, y podemos establecer relaciones sólidas, firmes, de amistad, de compañerismo, con las personas con las cuales compartimos un edificio, compartimos instalaciones. Cuán importante es de que nosotros podamos proyectar el amor de Cristo, la justicia en este ámbito. Pero cuando queremos extender mucho más la justicia, tenemos que preguntarnos: ¿y qué de nuestra nación? Creo que la pandemia del coronavirus ha manifestado la precariedad y las desigualdades en nuestra patria, el Perú. Un pastor amigo reaccionó sobre esas diferencias diciendo lo siguiente: hay algunos que han enfrentado la tormenta de esta pandemia en un yate de lujo, bien equipado y con todas las comodidades. Pero millones han enfrentado esta tormenta agarrados en una tabla, tratando de flotar como puedan. Sí, tenemos grandes diferencias, y dentro de esas diferencias hemos visto la injusticia, el abuso y la pobreza que se ha incrementado. Frente a estas desigualdades, nosotros no podemos ser indiferentes. No podemos solamente ver las noticias y ver el sufrimiento de la gente pensando que ese sufrimiento no nos va a llegar a nosotros. Por el contrario, nosotros tenemos que ser sensibles. Y tomando el mensaje de Amós, no podemos cruzarnos de brazos, sino que tenemos que actuar. Tenemos que asumir responsabilidades. De lo contrario, Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros, como demandó a las naciones en el tiempo de Amós, porque fueron indiferentes, porque fueron crueles, porque no se dieron cuenta, como en el caso de Israel, que tenían que ser solidarios con el huérfano, con la viuda, con el necesitado. Dios quiere que nosotros podamos estar preocupados por los que sufren, por los que no tienen, por los que están padeciendo dificultad. Quisiera compartir un pequeño fragmento de un poema de César Vallejo, un poema muy conocido que se llama Hay muchísimo que hacer. Yo no entendí el contexto de este poema y me impactó cuando lo leí completo. Vallejo dice: como hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, con tanto minuto, con tanta lagartija, con tanta inversión, con tanto lejos, con tanta sed de sed. Y dice: Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Hay desgraciadamente hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Obviamente el poeta se da cuenta de una situación de crisis, de una situación precaria, y él se da cuenta que hay una tarea inmensa frente a la cual no podemos ser insensibles, y nos insta como peruanos a poner el hombro, a trabajar, a ayudar, a colaborar. Ese es el espíritu detrás de este poema. Hermanos, hay muchísimo que hacer, y hay mucho que hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque estas carencias, estas desigualdades producen malestar social, fomentan reclamos, fomentan la violencia, y esto es algo que nosotros podemos atenuar si actuamos correctamente y actuamos conforme la palabra de Dios. Por esto necesitamos asumir responsabilidades para no caer bajo el juicio de Dios. Y responsabilidades
en nuestro primer entorno. Comenzar por casa. Actuando en amor y en obediencia, tenemos que velar y tenemos que cuidar, atender, estar cerca de la esposa, de los hijos, de nuestros seres queridos. Y no ver nuestra responsabilidad solo como cubrir necesidades materiales, sino nutrir espiritual y emocionalmente a nuestros seres queridos. Como cristianos, tener tiempos de oración. Como cristianos, compartir con nuestros hijos y con nuestra esposa. Como hombres y mujeres que amamos a Dios, desarrollar un trato respetuoso y actitudes que den un buen ejemplo. Esto pensando en un entorno familiar, ser solidarios, que nuestros parientes, que nuestros padres puedan saber que cuentan con nosotros, pero que no solamente nuestros parientes, nuestros padres sepan que cuentan con nosotros, sino que la sociedad también sepa que puede contar con nosotros. Uniéndonos al clamor de Amós, debemos tener carga por todo el sufrimiento que vemos a diario frente a nosotros y actuar a favor de los ciudadanos. Como ciudadanos individuales y como comunidad de fe, tenemos que estar atentos a sus necesidades. Gracias a Dios, si podemos compartir víveres, compartir para medicinas, compartir para que la gente pueda tener oxígeno u otras necesidades particulares. No podemos quedarnos en nuestra zona de confort. Tenemos que actuar por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos, sabiendo que hay un Dios de misericordia que está preocupado por el que sufre, por el que está padeciendo dificultades. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al mensaje de Amós como personas y como congregación? ¿Seremos indiferentes como lo fue Siria, como lo fueron los filisteos o como también lo fue el pueblo de Israel? ¿O habrá un cambio? ¿Seremos ese pueblo que escucha la voz de Dios y cambia y se convierte en el brazo de Dios para atender a aquel que tiene necesidad? Leía una ilustración muy interesante en la cual un joven va a solicitar un trabajo. Era un trabajo para ocupar una dirección en una empresa internacional. Y el gerente, junto con el dueño de la compañía, lo entrevistan. Y al ver sus calificaciones y los estudios que había hecho, el dueño de la compañía le dice: dígame, ¿su padre le pagó sus estudios? Porque usted tiene muy buenas calificaciones y ha estudiado en muy buenos lugares. El joven responde: lamentablemente, mi padre falleció cuando era niño. Entonces pregunta el dueño: ¿y quién pagó la universidad? Y él dice: mi madre. Entonces él dice: ¿en dónde trabajaba su mamá? Y él dice: mi mamá lavaba ropa, era lavandera, y ella con su oficio pagó mis estudios. El dueño de la compañía y el gerente lo miraron y el dueño le dijo: joven, me gusta su currículum, pero quiero pedirle algo. Vaya hoy a casa, tome las manos de su madre, acarícielas, y el día de mañana venga, porque vamos a continuar con la entrevista. El joven fue a su casa y, tal como le había dicho, el dueño de la compañía abrazó a su madre y comenzó a acariciar sus manos. Nunca lo había hecho, y al ver las manos de su madre se dio cuenta que sus manos estaban gastadas, con moretones, con heridas de años y años de lavar ropa para sacar adelante a la familia. Él, al verlas, se puso a llorar y le agradeció a su madre por todo lo que había hecho. Nunca antes lo había hecho.
Al volver al día siguiente, el dueño de la compañía le dijo: dígame, ¿qué aprendió? El muchacho lo que hizo fue romper en llanto y le dijo: lo único que puedo decir es que no tengo palabras para agradecer el sacrificio y el valor que tuvo mi madre para trabajar tan duro y darme una educación. Inmediatamente el dueño de la compañía le dijo: queda contratado, porque yo necesito en esta compañía no solamente un hombre capaz, sino un hombre que sea sensible al esfuerzo, al trabajo, que valore a las personas, que valore su esfuerzo y que se ponga al lado de ellos, que se identifique con el dolor de los demás, para que sea un líder sensible y un líder que la gente pueda seguir. Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos esa sensibilidad que nace del corazón de Dios. Una sensibilidad que Dios puso en el corazón de Amós para que proclamara su profecía. Una profecía que tenía como propósito, sí, emitir un juicio, pero un juicio que tenía un propósito. Hay que cambiar de actitud. Necesitamos ponernos del lado de la justicia. Necesitamos hacer lo correcto. Necesitamos tener misericordia. Necesitamos ser sensibles, apoyar al pobre, apoyar al que sufre, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere que nosotros, en medio de la situación en la que nos encontramos, comenzando por casa, hasta nuestra proyección hacia nuestra comunidad y nuestra nación, seamos hombres y mujeres que amen, que sean solidarios, que busquemos la justicia y que podamos tener un corazón sensible, que se refleje en nuestras acciones cotidianas, desde nuestra relación en la casa hasta la forma como nos desempeñamos en la sociedad. Dios quiere eso para que podamos ver justicia, equidad, igualdad y una sociedad diferente que pueda ser impactada por el mensaje de Dios. Dios quiera que nosotros podamos apropiarnos de esta palabra para que haga carne en nuestra vida, para que se encarne en nuestra vida y se proyecte en las personas que nos rodean. Oremos. Gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, para que como Amós tengamos esta carga, una carga que viene del corazón de Dios, y podamos proyectar amor y justicia en nuestro entorno familiar, y amor, justicia y solidaridad en nuestra relación con la comunidad, con nuestra sociedad. Guíanos para ponernos del lado tuyo y tener tu amor en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Roberto, por traernos la palabra del Señor el día de hoy. Buenos días, amigos y hermanos. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Es un buen momento para agradecer al Señor por tantas bendiciones en nuestra vida, por su provisión, por la provisión para su iglesia. Los invito por favor a que me acompañen con esta oración de agradecimiento. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de acercarnos libremente a ti. Y por tantas bendiciones, Señor, que tú permites en nuestro hogar, en nuestras familias, Señor. Aún en medio de este tiempo de adversidad, tú eres proveedor, eres sustentador con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque también sostienes a tu iglesia y también provees a tantas familias en necesidad. Te dedicamos, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración y nuestra gratitud, Señor, sabiendo de que todo lo recibimos de tu mano. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Y ahora despedimos este servicio con nuestro último canto. Gracias, Pastor, por los anuncios.
Y ahora, hermanos, antes de cantar este último canto, los animo a que reflexionemos en el pasaje que leímos al principio, en enfocar nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que merezca elogio y admiración, que es todo lo que viene de Dios. Aunque estemos bombardeados de malas noticias, vayamos a la palabra, alimentemos nuestro corazón de su palabra y nuestros pensamientos de su palabra para poder experimentar la paz de Dios. Cantemos juntos esta última canción. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer